conocer un pequeño resumen de los visigodos. El reino visigodo fue una entidad política establecida por el pueblo visigodo tras su asentamiento en una parte de la actual Francia y la península ibérica, en la época de las invasiones germánicas que perduró durante buena parte de la Alta Edad Media, ocupando territorios en las Galias e Hispania en sus diversas etapas. El reino visigodo de Tolosa o galo-visigodo, con la capital en la ciudad gala de Tolosa, comenzó en el año 418 tras el pacto entre los visigodos y Roma y duró hasta el 507, cuando el rey Alarico II fue derrotado por los francos en la batalla de Boilé y se inició el intermedio ostrógodo, en el que se produjo una regencia ostrógoda y la actuación de los visigodos se vio supeditada a las circunstancias históricas de este pueblo, que dio paso al reino visigodo de Toledo o hispano-visigodo, con capital en la hispánica Toledo, que se extendió desde el 507 hasta el 711, año en el que comenzó la conquista musulmana de la península ibérica. Ahora que ya tenemos una idea de qué nos vamos a encontrar, vamos a separar tema por tema toda la historia de estos reinos. A partir del siglo V, varios pueblos bárbaros irrumpieron en Hispania. Después de la crisis y la desaparición del Imperio Romano, los visigodos crearon un reino independiente que permaneció hasta la invasión musulmana del 711. Vamos a tratar de entender cómo se formó este reino visigodo. En el 409, alanos, suevos y vándalos se adentran en Hispania sin encontrar ninguna resistencia. Para frenar el avance, el Imperio Romano autorizó a los visigodos a asentarse en el sur de la Galia y controlar territorios de Hispania. Entre el 416 y el 476 expulsaron a los alanos y a los vándalos y confinaron a los suevos en Galicia. El Imperio Romano desapareció en el 476 y los visigodos alcanzaron su independencia. En el 507, tras la derrota en la batalla de Boilé, los visigodos se desplazaron hacia España, expulsados de la Galia por los francos, conservando solo el control de Narbona y la Septimania, en la actual Francia. El reino hispano-visigodo adoptó Toledo como su capital. La monarquía se fomentó a partir de una unificación jurídica, política, religiosa y territorial. Suintila expulsó a los bizantinos en el 625 que ocupaban el este de Hispania. Dominaron el territorio y estructuraron una monarquía no hereditaria en la que el monarca se apoyaba en el aula regia y en los concilios de Toledo. Leo Vigildo promovió la igualdad entre hispano-romanos y visigodos y derogó la ley que prohibía los matrimonios mixtos. Posteriormente, en el 589, Recaredo se convirtió al catolicismo y Recesvinto promovió una única ley para ambos pueblos. Ya hablamos de cómo se formó el primer reino. Ahora pasemos a cómo se manejó el reino de Tolosa como estado federado. Después del pacto de Valia con Roma en el año 418, justo después de su muerte, el pueblo visigodo puede asentarse por fin como pueblo federado y opta al reparto de tierras en la Galia. De esta forma, se puede decir que comienza el reino visigodo de Tolosa, si bien este aún seguirá dependiendo de Roma, con más o menos capacidad de acción en función de la coyuntura política y los intereses propios de los monarcas germanos. En teoría, el pueblo visigodo, asentado en la Aquitania Secunda, ahora era sedentario, por lo que su política e intervenciones militares quedaban lejos de Hispania. Sin embargo, las intervenciones de Teodorico I en Hispania van a ser numerosas, ya sea como pueblo federado de Roma o por iniciativa propia. Una vez aniquilados los vándalos silingos y los alanos, el gobierno imperial optó por el apoyo a los suevos en Hispania. Para ello, en el 420, Roma envía un ejército imperial al mando del Comes Hispaniarum Asterio, que obliga a los vándalos a levantar el asedio al que tenían sometidos a los suevos en los montes Nerváceos. 2 años después, Roma enviará un nuevo ejército al mando del Magister Militum Castino.
Este ejército era mucho más poderoso que su antecesor, ya que contaba con la ayuda de auxiliares visigodos que acudieron como federados de Roma. Según cuenta tanto Idacio como Olimpiodoro, Teodorico I e incluso el Comes Africae Bonifacio abandonaron las filas del ejército antes de la batalla, debilitando al ejército imperial. La derrota de los imperiales ante los vándalos fue clara, lo que favoreció su expansión por el sur peninsular hasta que Gensérico decidió el paso al norte de África en el 429. De esta forma, en el año 430 solo quedaba en Hispania el pueblo suevo, que bajo el mando de su rey Hermérico amplía sus campañas de rapiña hasta el sur peninsular, siguiendo la vía de la Plata, entrando en litigio con el Comes Censorio enviado por Aecio para sofocar el vandalismo suevo. El rey Teodorico I no solo intervino a las órdenes de Roma cuando el imperio lo requirió, sino que también actuó por motus propio, tejiendo un entramado de relaciones entre los demás pueblos germanos. Su política matrimonial se vio favorecida por su prolífica paternidad. La muerte de Honorio en el 423 marcó un antes y un después en su política hacia Roma, ya que la muerte del emperador le liberó de su pacto con Roma. De esta forma, el abandono de las tropas de Castino coincide con el año de la muerte de Honorio. En el año 449, casa a una de sus hijas con Requiario, hijo y sucesor de Requila. Otra hija se desposará con Unerico, hijo del gran rey vándalo Gensérico. Por otro lado, su hijo y futuro rey Eurico se casaría con la princesa burgundia Ragnahilde. Si bien posiblemente el matrimonio fue concertado por su hermano mayor, Teodorico II, para acercarse al poderoso pueblo burgundio que será asentado por Roma como federado en el 458. En su política con Roma, apoya a Valentiniano III, hijo de Gala Placidia, en contra de Aecio. En el 425 ratifica su nuevo pacto con Roma, que romperá en numerosas ocasiones. En el trasfondo de todo estaba el deseo de conquistar Narbona y conseguir una salida al mar Mediterráneo que fortaleciera su postura en el occidente europeo. Sin embargo, fracasó varias veces en el objetivo de tomar Arles y Narbona, todas ellas desbaratadas por Aecio. A estos intentos se le suma el del optimate godo Anaolso, que en el 430 intentó, al parecer de forma independiente de Teodorico, tomar Arelate. En el 451, esta vez sí, en cumplimiento de su tratado con Roma, acude al enfrentamiento contra los hunos en la batalla de los Campos Cataláunicos, donde dejará su vida, si bien su intervención será fundamental para la victoria de la alianza entre Roma y los pueblos germanos asentados en el occidente contra los hunos y los pueblos sojuzgados por estos. En la península ibérica, al problema suevo se le sumaba el problema en la Tarraconense de la Vagaudía hispana. Roma intentó sofocar el problema mandando a sus generales Asturio y Merobaudes, que pudieron derrotarlos en Araciel. Acto seguido, el líder vagauda, Basilio, atacó Tarazona, se le unió el rey suevo, Requila, y juntos devastaron Zaragoza y tomaron Lérida. Roma daba la mayor importancia al dominio sobre la Tarraconense, por lo que los suevos tuvieron libertad de acción en la parte occidental de la península, llegando a conquistar Mérida y Sevilla. Ante esta situación, Roma se ve obligada a demandar de nuevo a sus federados visigodos para resolver el problema generalizado en Hispania. Teodorico II mandó a su hermano Frederico a la península ibérica y con apoyo del ejército romano acabó con el movimiento vagauda en el año 454. En el 476, Rómulo Augustulo es depuesto por Odoacro y Eurico y se cree heredero del Imperio Romano. A partir de esta fecha se puede considerar que oficialmente comienza el reino visigodo de Tolosa. Eurico realiza una serie de campañas militares para expandir el dominio visigodo por España y las Galias. En la Galia expande su reino hasta el río Loira, tras su victoria en la batalla de Deols, y ocupa la Narbonense II, la Vienense y los Alpes Marítimos.
Entre el 470 y el 475 se apoderó del último bastión galo-romano de Auvernia, la diócesis de Clermont del obispo Sidonio Apolinar, y dominó toda la provincia romana de Aquitania I. El reino de Tolosa se convierte en el más importante y grande de Occidente y el de mayor potencia militar, que alcanzará su apogeo en el reinado de Eurico. El centro político del reino son las Galias y no Hispania. El 472 es un año crucial porque Eurico decide invadir la Terra Conense, coincidiendo con la muerte de un emperador de origen griego llamado Antemio. Algunos consideran que este fue el último emperador romano. La ocupación se hizo con dos cuerpos expedicionarios. Ambos ejércitos tuvieron que hacer frente a la oposición de la aristocracia hispano-romana, pero se consigue la anexión de la Terra Conense al reino de Tolosa, a la que se le une el dominio sobre Mérida, que será un punto de apoyo para conquistar las tierras del sur. La política de Eurico era mejorar el territorio y para ello inició una serie de obras públicas, como arreglo de puentes y calzadas. Pactó con los obispos para atraerse a la población hispano-romana. Como cosa curiosa, hay que decir que en Hispania no se persiguió a los católicos, al contrario que en la Galia. Los vándalos en el norte de África también tuvieron problemas con los católicos, por lo que estos se instalaron en tierras hispanas huyendo de la persecución de los vándalos. Eurico había convertido el reino de Tolosa en el estado más poderoso de Occidente. Sin embargo, con su hijo Alarico II, este reino poderoso decayó. Esto ocurrió por la cuestión religiosa, ya que Alarico II empleó acciones más contundentes contra los católicos galos-romanos, que apoyaron al rey franco Clodoveo I, convertido al catolicismo. Eurico moriría en el 484 en Arles y se puede considerar como el primer rey visigodo de Hispania, ya que en época de Eurico pasaron grupos de población visigoda a España, que aumentarían conforme empiecen las luchas contra los cristianos galos-romanos y con Clodoveo, rey de los francos. Este inicia una expansión hacia el sur, encontrándose al reino de Siagrio, al que derrota. Siagrio se refugia en territorio visigodo, aunque será entregado a los francos ante el miedo de las posibles represalias de Clodoveo. El rey franco, convencido por el obispo de París y su mujer Clotilde, se convierte al cristianismo, ganándose a gran parte de la población galo-romana, por lo que la población visigoda pasó a España. Esta circunstancia se recoge en la crónica César Augustana o de Zaragoza. En el 494 se había producido la llegada de la población visigoda a la Terra Conense, por lo que en el 496 los hispanos-romanos se sublevaron bajo el mando de Burdunelo, pero fueron aplastados. Entre el 494 y el 507 se produjo la mayoría del traslado del pueblo visigodo a Hispania y se produce el derrumbamiento del reino de Tolosa. En los últimos coletazos del siglo V, la situación de equilibrio de fuerzas en la Galia se había debilitado debido al ascenso de un nuevo poder en el escenario, llamado Clodoveo. Mientras sucedía el reino de Tolosa, ¿qué pasaba en la Galia? Ahora vamos a entender la expansión franca y el choque con los visigodos. En los últimos coletazos del siglo V, la situación de equilibrio de fuerzas en la Galia se había debilitado debido al ascenso de un nuevo poder en el escenario, llamado Clodoveo, que estaba llamado a ser el germen del poder hegemónico en el occidente europeo, heredero del antiguo Imperio Romano de Occidente. En el año 486, el rey franco inicia una expansión hacia el sur, encontrándose al reino de Siagrio, establecido en torno a la ciudad fortificada de Soissons. La superioridad franca hizo que Siagrio huyera hacia Tolosa en busca de refugio. De esta forma, Clodoveo se hizo con el control del Sena y el reconocimiento de la aristocracia galo-romana, amén de la dignidad real heredada del antiguo poseedor del reino. Esta fase de organización de su poder en Senonia y la guerra contra los turingios paralizó la expansión franca por su frente galo.
En el año 494 se produjo el primer conflicto. Los visigodos rehusaron el enfrentamiento y su respuesta fue la entrada de una gran masa de población visigoda en la Tarraconense. En el 496 se produjo la rebelión de Burdunelo, un prócer hispánico de una región a donde llegaron considerables contingentes de inmigrantes góticos y en la que se produjeron tensiones con la población indígena. Burdunelo acaudilló el levantamiento antigótico, que fue reducido al año siguiente. Enviado a Toulouse, recibió una muerte cruel. Entre el 494 y el 507 se produjo la mayoría del paso del pueblo visigodo a Hispania y se produce el derrumbamiento del reino visigodo de Tolosa. Los pobladores godos se asientan, además de en la Tarraconense, en la actual tierra de Campos, en Palencia, llamada desde entonces los Campos Góticos, zona fronteriza contra el reino suevo, que domina desde Astorga la llamada Leonesa contigua. En el 498, las hostilidades se reanudaron y un poderoso ejército franco entró en la Aquitania apoderándose de Burdeos. Alarico II, ante la imposibilidad de repeler la agresión, se vio obligado a firmar una paz en el 502. Se reunió con Clodoveo en una isla del Loira, cerca de Ambroise. Según Gregorio de Tours, en el tratado se acordó el establecimiento del Loira como frontera franco-visigoda y la entrega de Siagrio, que fue ejecutado. Pero la guerra no había hecho nada más que comenzar. En los años siguientes ocurriría un hecho que iba a desequilibrar la balanza de forma definitiva. El rey franco, aconsejado por el obispo de París y su mujer Clotilde, se convierte al cristianismo con toda su nobleza y clientelas tras percibir su importancia durante su duelo de poder contra los alamanes, que eran los suevos del norte. Durante su duelo de poder contra los alamanes y su victoria militar sobre el flanco expuesto al sur desde el Alto Rin, por lo que se gana a gran parte de la población galo-romana y muy principalmente la cooperatividad de los fuertes lazos que ya controlaba el clero galo-romano, heredero de las administraciones del Bajo Imperio. Al contrario que al monarca del sur del Loira, al que no asistieron los prelados del reino de Tolosa por las persecuciones de las que fueron objeto. La contraofensiva propagandística de Alarico II no se hizo esperar y ya tarde, en el 506, permitió a los obispos católicos reunirse en Agde y celebrar un sínodo. Este mismo año promulgó un compendio de legislación denominado Breviarium Alarici, aprobado por el episcopado y la nobleza. Este cuerpo legislativo pretendía unificar la legislación y atraerse a la población católica hispano-romana. Sin embargo, y a pesar de los impetuosos esfuerzos de Teodorico el Grande por arbitrar el conflicto, el enfrentamiento franco-visigodo era inevitable. Aprovechando injerencia bizantina, propicia para distraer al poderoso rey ostrógodo, de tener mano libre con que apoyar al padre de su nieto Amalarico, finalmente el enfrentamiento se produjo en el año 507 en Boilé, a bastante distancia del ostrógodo de llegar a tiempo. Según la crónica gálica, Clodoveo, con la ayuda de sus aliados burgundios, derrotó a las fuerzas gótico-romanas de Alarico, quien, superado por el enemigo, cayó en el fragor del combate. Tras la batalla, sus tropas se dirigieron a Tolosa para salvar el tesoro real y evacuarlo junto al heredero real, y que tras ser abandonada fue saqueada, obteniendo un gran botín. Los francos y burgundios se entregaron a la captura de plazas fuertes que fueron tomando, hasta que a la llegada de dos alas de avanzada ostrógoda de Teodorico el Grande desde la Provenza, hizo rebatirse a los burgundios, a su reino más expuesto y desprotegido, y ante este cambio de tornas y la nueva perspectiva ya sin aliados, el rey Clodoveo, enfrentado a la posibilidad de un contraataque del grueso aún de las fuerzas visigodas con el temido refuerzo ostrógodo y lo más temido aún, allá entrar en conflicto abierto con Teodorico, abandonaría el poner a sitio a la Norbona y los francos se replegaron apresuradamente de Aquitania de regreso al norte para asegurar botines y poco a poco después ir reafirmando su dominio sobre las plazas tomadas y sobre los galos romanos del sur.
Tras la muerte de Alarico II, los visigodos se replegaron en Narbona y después a Barcelona, donde establecieron su corte del 508 al 511 antes de trasladarse definitivamente a Toledo para convertirse en el Reino de Toledo. Los visigodos